Bueno, y sobre este caso tenemos en la línea telefónica también al ex decano del Colegio de Abogados, don Pedro Angulo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, a ver, cuéntenos, ¿es legal o ilegal lo que hizo el doctor Walter Ayala de quitarle la colegiatura al señor Pedro Chávarri, estando pendiente de una recusación? A ver, en lo personal, y digamos para empezar a analizar al margen de la recusación, yo tengo mis reservas en relación a esa medida de suspensión de la colegiatura, ¿no? Una medida cautelar, porque en principio no tiene respaldo en los estatutos, no tiene respaldo en el reglamento de ética, es una figura que ha sido deducida por el doctor Ayala, porque él cree que con eso queda mejor el colegio, dado que ahora se está dando un combate ante la corrupción, y como no tenemos esa figura, él ha deducido del derecho administrativo sancionador. Pero los abogados sabemos que el derecho administrativo sancionador en un colegio profesional que realiza las máximas sanciones, como pueden ser multas o suspensiones, son equivalentes prácticamente al derecho penal, y en ambos derechos se da el máximo de garantías, y dentro de estas no se pueden crear figuras como esta medida cautelar presuntamente, que no sabemos qué es lo que pretende cautelar, así nomás. Es decir, cuando nosotros sabemos que la prisión preventiva, por ejemplo, la que hoy día afecta a Keiko Fujimori, tiene como objetivo cautelar los fines del proceso, que no fugue la persona procesada o que no atente contra las finalidades del proceso. Por eso es cautelar del proceso. Pero esta medida cautelar del Colegio de Abogados no tiene una causa similar, porque un abogado no va a fugar, y en todo caso en el derecho administrativo no se ve ese tema de que fugue y tampoco de que atente contra las finalidades del proceso. Entonces nuestra pregunta para el doctor Ayala sería ¿qué es lo que está cautelando esta figura? El que cautele que no puede ejercitarse como abogado, porque los abogados nos colegiamos para litigar, y hay abogados que se colegian y permanecen, por ejemplo, para ingresar a una carrera, como es la carrera de fiscal. El requisito para postular es estar colegiado y activo, también para el ascenso, pero en relación al tema de la permanencia, sobre eso no se ha dicho nada. En todo caso, es una medida que se le ha ocurrido al doctor Ayala y tendrá que ser vista por el Tribunal de Honor. No podríamos decir tampoco que de inmediato tenga efectos, por lo mismo que no es una figura que esté en el ordenamiento. Pero y ya estaría causando lesiones, no solamente para el doctor Gonzalo Chávarri, sino para cualquiera. Y por lo tanto tendría que decidirlo en última instancia el Tribunal de Honor. Y como yo sé que es un tema candente que ha generado mucha expectativa, tendrán que hacerlo en esta semana, supongo, tendrán que reunirse y resolver. El doctor Ayala ha dicho que se debe cumplir ya, cuanto antes, porque es una medida cautelar que es de cumplimiento. Sí, pero a él se le ocurren varias cosas y cree que todo el mundo se tiene que ajustar a lo que él dice. Él se considera el defensor del derecho y muchas cosas. Inclusive menciona que ha sido juez. Yo diría qué pena las personas que hayan estado en sus manos, porque tiene vacíos legales. En realidad todavía no tiene una visión completa de lo que es el derecho peruano. Ya. Y entonces, ¿cómo debió ir la denuncia que tiene el señor Chávarri en el Consejo de Ética? En principio, lo que el colegio puede es establecer sanciones, pero cuando termina todo el proceso, ahí sí. Y además, siempre y cuando los temas sean éticos, porque lo malo es que también el doctor Ayala prácticamente considera que cualquier tema es ético. Hay temas que no tienen nada que ver con ética, en todo caso tienen otra raíz y otras formas de ser procesados y sancionados, pero él, a lo que se le ocurre, considera que ese es un tema ético y ya lo pone bajo su despacho. Eso tampoco se puede hacer y sin embargo él al momento lo está haciendo. ¿Usted cree que se ha adelantado entonces para dar a conocer que el Colegio de Abogados, o por lo menos el señor Ayala, también comparte la figura de lucha contra la corrupción? Yo creo que él está confundido y sus deseos los traduce en acciones, pero que carecen de base legal suficiente, ¿no? Si él quisiera tomar una medida, lo que puede hacer es rápidamente procesar y de inmediato pues ya poner una sanción como una medida corolario de todo el proceso, adelantarlo, hacer un proceso rápido, eso puede hacer, pero una medida
a medio proceso, cuando recién está empezando, eso no existe. Entonces no debería ejecutarse esta medida cautelar. Tampoco debería ejecutarse porque siendo una medida que no existe, que no tiene respaldo legal, no debe de causar lesiones. En todo caso, tendría que ser decidido por el Tribunal de Honor en última instancia, ya para que funcione, o sea, tenga efectos o no. Ahora, pero él ha sido recusado después de emitir su voto, que ya se conocía, dice él, ¿no? El 28 de noviembre, y 2 días o 3 días después lo recusan, ¿no? Allí hay un tema, porque ha habido una intromisión que no ha debido de darse. Yo sé que ese es un tema aparte, ¿no? Definitivamente el Consejo de Ética tiene un nivel de conocimiento de los hechos, pero se ha publicitado un oficio que le fue enviado al mismo fiscal de la Nación diciéndole que iban a quitarle el expediente de las manos de la primera instancia para elevarlo al Tribunal de Honor. Ahí ha habido una intromisión indebida dentro de las facultades del Consejo de Ética, ¿no? Porque es verdad que ellos tienen su nivel de conocimiento. Y entonces luego ha habido, parece, un arrepentimiento de esa intromisión y han querido salvar las cosas de otro modo. Y ahí han generado todo, pues, como se dice, una galleta, ¿no? Un esperpento procesal. Pero finalmente lo tendrá que resolver, pues, el Tribunal de Honor. Yo creo que ahí están las personas más calificadas como para dar una solución al entuerto. Entonces no debería recibir o evaluar esta decisión o esta medida cautelar la Junta de Fiscales Supremos, que según entiendo y según el doctor Walter Ayala dice que mañana todavía se le van a entregar. Ellos son independientes y tendrán que evaluarla, pero yo creo que también conforme a derecho, ¿no? Nosotros tenemos niveles, primero está la Constitución, luego están las leyes orgánicas, las leyes, hay un nivel jerárquico en las normas y no pueden haber contradicciones y mucho menos apreciaciones desacertadas, interpretaciones desacertadas, caprichosas, ¿no? Que son voluntariosas, voluntaristas, pero que no tienen una base legal. Eso no se puede permitir y mucho menos en el Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué pasaría si la Junta decide proceder esta medida cautelar? Bueno, eso ya es responsabilidad de ellos, ¿no? Ellos tendrán que decir por qué lo harían. Bien, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre más adelante, posiblemente mañana. Hay una situación compleja, ¿no? Muchas gracias, doctor Pedro Angulo, por la deferencia con TV Noticias 7.3.